bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que ya se han estado conectando con nosotros, que han escuchado los otros dos conversatorios que tuvimos. Este es nuestro tercer conversatorio. Estamos muy contentos, muy emocionados, todo el colectivo de Onirica Lab, y como es costumbre, tenemos invitados, que es un honor y un gusto que estén aquí con nosotros. Y me gustaría empezar con nuestra invitada. Ella es actriz apasionada, Julieta Grajales. Es conocida por sus papeles en telenovelas y series como La Taxista, El Chema, El Señor de los Cielos y La Impostora. También ha trabajado para las grandes empresas televisivas, entre ellas Telemundo, con el proyecto La Jefa y entre otros proyectos más. Estamos muy contentas de tenerte aquí con nosotros, Julieta. Bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Es un honor para mí poder estar en este tipo de conversaciones con causa y para mí será un honor poder participar y dar mi humilde y pequeño punto de vista en lo que ha sido mi experiencia. Muchas gracias. Y la siguiente persona que voy a presentar, él es miembro del colectivo Onirica Lab, también es colega actor, contentos de ya presentar más caritas de todas las personas que se suman, que ya están trabajando, porque se está gestando algo muy padre que ya podrán conocer un poquito más. Seguro ya hay señales y ya saben de qué se trata, y es por eso que estamos haciendo esto también. Y él es el actor Alejandro Porter. En el 2019 finalizó un diplomado en teatro musical, estudió la licenciatura en actuación en la Universidad de Londres. Además de ser actor, también es baterista. En el 2022 hizo su debut en cine. 2023 participó en la serie Archivo Muerto y 2024 participó en el largometraje El Morro, con muchos más proyectos, entre otros esto que se está gestando. Bienvenido, Alejandro. Hola, hola, mucho gusto a todas, a todos, y muchas gracias por considerarme y por invitarme. Igual estoy emocionado por ver qué surge, por ver qué nuevas cosas aprendo, y también emocionado por las dudas que vayan surgiendo. Muchas gracias, Ale. Qué gusto que estés acá. Y por supuesto, con mucho agradecimiento de que esté aquí con nosotros, porque con toda la experiencia que tiene podrá disipar todo este inmenso tema que tiene muchas vertientes y que vamos escogiendo a lo largo de estos conversatorios algunas preguntas, algunos temas en particular para poder brindar información. Y él es el doctor Edilberto Peña de León, con especialidad en neuropsiquiatría, experto en depresión, en salud mental y neuromodulación. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, tiene 30 años de experiencia. Psiquiatra por la Universidad de La Salle también, neuropsiquiatra por la Universidad Autónoma de México, miembro del Consejo de Salud de la Asociación de Internet en México, y también es autor de artículos de investigación y libros nacionales e internacionales, entre otras y muchas más experiencias y mucha carrera que también tiene usted y que nos da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenido, doctor. No, agradeciendo la invitación y sobre todo la labor principal va a tener que ser poder difundir muy bien el conocimiento y resolver muy bien las dudas de un tema tan relevante y que a todo mundo impacta, pues como es el suicidio. Por supuesto que sí. Y sumando, ya lo hemos mencionado y también lo dijo nuestra querida Julieta al comenzar, somos seres humanos brindando opinión, guiados por un especialista para poder llegar a las personas que quizá puedan necesitar ayuda, que están intentando comunicarse. Y cada vez que tenemos estas conversaciones nos damos cuenta en el colectivo que es importante y que hablar salva vidas. Entonces, para no empezar con el tema principal y que todas las personas que nos ven, nos escuchan, que nos acompañan, los conozcan un poquito más, siempre preguntamos por qué eligieron esta carrera. Y si gustan, comenzamos con Julieta. ¿Por qué elegiste esta carrera, Julieta? No tenía yo pensado cuando era niña ser actriz. Realmente creo que quería ser abogada y como guiándome un poco más pues por la sociedad y por lo que decía mi familia de el deber ser y cómo podías obtener dinero. Nunca me imaginé ser actriz, honestamente. Sin embargo, conforme fui creciendo, también me cuestionaba como estas cosas del el sentido de la vida y de qué manera para mí era importante ser feliz con lo que decidiera hacer que iba a ser toda mi vida, ¿no? Esta profesión.
Entonces, la primera vez que me acerqué a la actuación fue en mi primer viaje a Barcelona, que bueno, trabajé muchísimo para hacer mi primer viaje, y me acuerdo caminar por las calles de Barcelona en el barrio gótico y ver una escena de teatro callejero. Desde ahí dije, ¿qué es esto? O sea, me pudieron transmitir emociones, me teletransporté a otros lugares y entonces tenía esta inquietud por la vida, como que sentía que la vida era demasiado corta, inclusive si vivía 100 años, ¿no? O sea, como que tenía este pensamiento muy recurrente desde que era una niña. Entonces, cuando descubro la actuación, descubro como un portal en el que puedo vivir vidas alternas y puedo eh, vivirlo todo al mismo tiempo y digo, esto es lo que quiero ser. Y bueno, estudié actuación y justamente ahorita acabo de terminar mi carrera de psicología, justamente para complementar la actuación y tener un poquito más de los personajes mucho más complejos y poder adentrarme a los condicionamientos humanos. Y además, porque entré a esta búsqueda de autoconocimiento, desde que entré a la actuación me sumergía pues, estas preguntas existenciales de quién soy, a dónde voy, qué hago aquí, cuál es mi sentido, mi propósito de vida. Ujú. Y y bueno, así empieza mi camino hacia el arte. Alejandro, misma pregunta para ti. ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Por qué elegiste ser actor? Pues en mi caso, la verdad, desde que tengo memoria siempre tuve este gusto por querer actuar, pero es muy curioso porque no hay algo en específico, no hay alguna obra que haya visto o alguna película que haya visto de pequeño que me haya motivado a querer como tal estudiar esto, sino que más bien era ya desde que tengo memoria un pensamiento que siempre he tenido de, quiero ser actor, quiero ser actor. Yo creo que sí tiene mucho que ver en cuanto a que siempre me ha gustado mucho crear cosas. Eh, Cuando fui creciendo, eh, pues no entré como tal a alguna escuela de actuación hasta la universidad, pero conforme estaba haciendo mi primaria, secundaria y prepa, me di cuenta que sí, el tema de poder crear cosas, pero en cuanto a algo artístico, era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Por eso igual, aparte de la actuación, entré en el mundo de la música con mi hermano. Entonces, no sé, siento que es algo mágico eso de, de que cómo fue que yo entré a la actuación. Siento que fue un sentimiento que, bueno, unas ganas que yo ya tenía desde que nací, aunque Mm, creo que obviamente puede influir el hecho de que mi mamá, quería ser actriz y mis abuelitos no la dejaron. Yo creo que también puede influir algo en eso, pero básicamente es eso. gracias, Ali. Y ahora sí, el doctor, misma pregunta, ¿cómo fue que se interesó por la neuropsiquiatría? Principalmente por dos características mías, que son el resolver preguntas y el resolver problemas, ¿sí? En la escuela, mi primer camino hacia estos temas fue la filosofía. Estudié un buen ratito de filosofía y luego decidí cambiarme a la medicina. No era suficiente, pensar no era suficiente y ya luego el comportamiento humano, ya en medicina te explicas muchos fenómenos y a la hora que tienes que elegir una especialidad, pues el comportamiento humano era lo que para mí representaba mayor dificultad, pero mayor posibilidad de responder preguntas más esenciales y resolver mejores problemas a través de entenderlo y de comprender las técnicas para que eso pudiera ser de forma diferente. Y ahí te vas adentrando. Circuitos, conexiones, zonas del cerebro, cómo esto modifica emociones, cognición, conducta. Y ya de ahí, pues esto se convierte en un vicio y en un estilo de vida. Pues justo, 30 años de experiencia. Sí, las canas. Muchas gracias por compartir. Y para ahora sí adentrarnos al tema principal, y el día de hoy nos vamos a enfocar en esta pregunta que dice, ¿qué pasa con los familiares y amigos
cuando alguien se suicida. Estaba leyendo que les llaman los sobrevivientes del suicidio, a los familiares, a los amigos, entre el vocabulario de las personas que están trabajando para poder superar un duelo y que viven esto. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos unas preguntas. Claro que el doctor podrá de manera asertiva disipar, pero Julieta y Ale, lo que quieran expresar, lo que quieran sentir, lo que quieran eh, opinar, estamos en confianza y abiertos a escuchar. Y la primera pregunta que voy a abrir para que podamos platicar es ¿cuáles son los primeros pensamientos que atraviesan a un familiar, a una pareja o a un amigo de alguien que ha cometido suicidio? En estas épocas en las que el lenguaje es importante, aquí el lenguaje es importante porque Y por supuesto. desde que dices sobrevivientes, pues ya estás asumiendo que hay personas que van a ser lastimadas con el hecho de un evento suicida de alguien. El lenguaje ya muy, muy purista ahora habla de personas que lidian con el duelo de un suicida, Sí, muy bien. porque justo eso ya da una intención y un camino hacia dónde vamos. Si lo vemos en numeritos, el impacto de un suicidio le pega de forma significativa a 135 personas. Sí, Ok. que no son poquitas. Ahora que vemos las teorías del sexto grado, de las redes sociales y demás, pues que alguien cometa y haga un acto suicida golpea de forma irreparable la vida de 135 personas. Y eso hay que tenerlo así. Y es un evento de una potencia y un shock tan importante que ahora, si nos vamos a la pregunta que hacías, ¿qué pensamientos, cuáles son los primeros pensamientos? Entramos al mundo, y lo vamos a hacer repetitivo probablemente hoy en la charla, del qué hubiera pasado y de las utopías, Ujú. que lo podríamos resumir en qué pasó y en qué pude haber hecho, que son probablemente los dos primeros pensamientos que brincan en alguien. Es que yo lo vi hace unos días y estaba muy sonriente y estaba bien. ¿Qué pasó? Y, híjole, si lo vi y algo tenía, pues, ¿qué no ayudé a detectar? ¿Qué no vi? ¿Qué le dije bien o mal que pudo haber Ujú. cambiado el destino de estos? Definitivamente son los dos primeros pensamientos que se vienen a la cabeza y con los que tenemos que ir trabajando y procesando uno mismo como persona en duelo de un suicidio y los demás cuando les toca ser compañeros y ayudar en este proceso. Pero sí entender y que esto es fundamental, el hecho de que estas preguntas que surgen son muy humanas, son muy válidas, no hay ni que negarlas ni menospreciarlas, sino saber que van a presentarse y iremos viendo pues cómo se tienen que ir trabajando. Sentimientos de rechazo, ¿no? También que de pronto podría uno preguntarse si mi relación no fue suficiente para evitar, ¿no? Que sucediera ese suicidio. De pronto, ¿qué, doctor, usted qué cree que podríamos hacer? ¿Qué técnicas de afrontamiento para los familiares o gente que hemos vivido o amigos o una situación así se Fíjate, puede lo hacer? primero me gusta cómo lo planteas porque es muy humano. Los primeros mitos que tenemos que quitarle ya lo que se está trabajando con una persona en duelo es que, ¿qué hice yo mal? ¿Por qué si él lo hizo y tenía esta vida, por qué yo no podría hacerlo y qué miedo? Pues me obliga a pensar en mi muerte y qué pasaría con todo mi Mm, mundo alrededor de todo esto. Y en esta personalización incluso lo podemos llegar a sentir agresivo. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no pensó en mm, los demás? ¿Por qué? Si estoy muy cercano, soy de su primer círculo, ¿por qué no pensó en mí y en lo que a mí me iba a doler y lo que yo voy a procesar? Y ya de ahí desmitificar esta primera parte que, repito, es muy humana y cada quien, algo que es básico ahora que decías en el afrontamiento, un primer mandamiento es validar las emociones de los demás.
ahora que ya estás haciendo un trabajo terapéutico, puedes hacer otras maniobras. Pero hoy que estamos en difusión, un primer mandamiento es, no, 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 estás equivocado, no lo hizo para joderte, no lo hizo para fregarte la vida. No, en el mundo muy normal, nosotros estamos trabajando de amigos, de familiares, de persona que está ahí con alguien que tiene el duelo. Entonces, el Ujú. primer puntito es validar esa emoción, como te pasó a ti, de decir, oye, esto es agresivísimo, esto es pésimo. Ahora sí, cuando toca en el lado de terapia, de tratamiento, entonces empiezas a cuestionar, empiezas a desmitificar y le empiezas a aclarar estas relaciones extrañas donde, oye, ¿por qué lo estás viviendo personal? Te podrías empezar a imaginar que a lo mejor no lo hizo pensando en qué iba a pasar con los demás, en las consecuencias, sino pensando en sí mismo, ¿no? Entonces, sí, ese es el primer pasito, como en muchas tragedias en la vida, validar la emoción del otro, escucharlo. Primeros auxilios psicológicos es primero estar ahí, segundo la escucha activa y después irte conectando con la necesidad del doliente, de esta persona en duelo. Si ya lo vas escuchando, su lenguaje, sus emociones, sus pensamientos van yendo hacia algún lado, eso te va a ayudar a entender qué es lo que está necesitando él en ese primer momento. Y Ale, ¿tú quieres compartir algo sobre esto, sobre los pensamientos que tienen las personas en duelo cuando alguien cercano cometió suicidio? Yo tengo una pregunta porque yo creo, bueno, pienso que sí pueden haber casos en los que bueno, no sé, pero sí puede haber casos en los que algún familiar sí podría decirse que sí tiene un porcentaje de la culpa de por qué la persona cometió ese acto. Este, y si sí, cómo lidiar con eso, ¿no? O sea, con esa culpa. Con la sensación de culpa. Y Ajá. es que abres dos capítulos que son obligados en esto, Alejandro. El uno es la necesidad imperiosa de quitarnos la incertidumbre. Ante una situación tan espantosa como un suicidio, entonces creemos que es una creencia, una idea preconcebida, que si yo logro entender por qué lo hizo, voy a poder evitar cosas y voy a poder estar más tranquilo. Y pues digamos que es un segundo mito al respecto de esta Mm. parte que estamos hablando de los dolientes de familiares y amigos de un suicida. No, tenemos que romper ese globo de creencia preconcebida de vamos a ver razones, vamos a encontrar la justificación y decir contundentemente que es de esas preguntas que nunca se van a resolver. Y así hay que decirlo clarito cuando estemos, les digo, ya en un segundo momento de estar ayudando a alguien con duelo. Porque de esa primera apertura, que sería vamos a encontrar las razones, vendría este segundo punto de la culpa. ¿Qué no vi? ¿Qué no hice? ¿Qué hizo? Ahora lo decías tú en el ejemplo, Alejandro. Pues a lo mejor para todos podría ser clarísimo, es que lo dejó la novia y ante la pérdida de una pareja no toleró la vida y decidió quitarse la vida. Entonces, ¿la culpable quién es? Pues la novia que lo dejó y que entonces pues él tomó una decisión de suicidio. El suicidio en lenguaje legal, ahora que decías Julieta que quería ser abogada, es una decisión personalísima, le dicen los abogados, porque solo compete al ser humano que comete el suicidio. En medicina, el suicidio ni siquiera tiene responsabilidad médico-legal. Ya ven, pues a lo mejor yo no detecté una infección, no detecté un infarto, y entonces, chin, es un error como doctor y tengo que asumir ese error y a lo mejor dar una responsabilidad legal al respecto. Ningún médico ni ninguna persona se le puede imputar una responsabilidad legal, y con esto quiero englobar también lo ético, sobre el que una persona tome la decisión de suicidarse. Así sea la razón que nosotros vayamos esbozando, eso desde la ley y desde lo ético no es así.
Y si lo llevamos un poquito más allá, pues esto quiere decir que además es la única enfermedad en la medicina que no tiene prevención. Aquí me van a escuchar decir una palabra que podría sonar nueva, que es la posvención. Es la única enfermedad que tiene posvención. Tenemos que hacer cosas posteriores a, y esa es la labor correcta de los doctores y de los especialistas en salud mental, porque el suicidio no se puede prevenir como puedo prevenir una infección o una patología. Puedo tomar medidas globales, sociales, culturales para prevenir el suicidio, que probablemente en algún momento, pero no es una enfermedad que el colesterol alto va a tapar mi arteria y va a hacer que yo me infarte. Aquí en suicidio no. Entonces, perfecto y superhumano como tú lo expresas, Alejandro. El hecho de vamos a encontrarle las causas, estamos chuecos. Y Mm. vamos a deslindar culpas, es parte de los procesos terapéuticos donde con el doliente en las etapas del duelo tienes que sentarte a platicar de dónde viene esta sensación de culpa, esta personalización, para luego darle un proceso de resolución. Justo se le iba a preguntar, doctor. Em, si cree que existan ciertos factores, no sé, culturales, biológicos, o la química, ¿no? O sea, Sí. ¿qué pasa en el individuo cuando decide cometer un acto así? Hay Es muy subjetivo, bueno, no, o sea, entonces, subjetivo. De hecho, cada vez estamos más cerquita de esas respuestas. Los Institutos Nacionales de Salud Mental en Estados Unidos tienen tres líneas prioritarias donde le meten dinero el gobierno americano. Prevención de suicidio, y ahorita voy a ahondar tantito más en eso. Alzheimer y depresión resistente a tratamiento. Son los tres puntos donde se pone más dinero. Se creía que el suicidio era producto de una depresión y ahora sabemos que no es así. Ahora ¿no? incluso lo sacaron de la clasificación de enfermedades afectivas y emocionales y el suicidio es es una enfermedad y es una patología que va clasificada por separado porque tiene su genética, sus causas, sus personas que son afectadas y tenemos que formar recursos humanos especializados en suicidio como en otras áreas de la salud mental. La genética es diferente. Hemos visto que ciertos neurotransmisores, ciertos genes que tienen que ver con que yo controle impulsos, con que regule emociones, con que regule la ansiedad, están descompuestos de manera significativamente más alta en las personas que cometen más acciones suicidas. La genética del suicidio se puede transmitir y se transmite en realidad. Entonces hay familias de suicidas. El mejor ejemplo descrito en la literatura es el de la familia de Ernest Hemingway, que de hecho una nieta de Hemingway es una actriz bastante reconocida que hace, si mal no me equivoco, hace 6 años abrió el Congreso Americano de Psiquiatría hablando de su experiencia de haber cometido suicidio. En todas las ramas del árbol genealógico de Hemingway tenemos intentos de suicidio que ya hemos tipificado esos genes precisamente. Y hay motivos sociales, culturales, de vida que tienen que ver con esto. Ahora tenemos también el conocimiento de algo que se llama trauma temprano complejo. Si en mis primeros 12 años de vida sufro un abuso físico, sexual, un traumatismo craneoencefálico importante, un trauma psicológico relevante, si sufro más de dos, esto modifica y de tener 10% de chance de tener depresión, ahora tengo 70% de chance. Peor factor pronóstico de suicidio es haberlo intentado antes, ¿sí? Entonces, el que ya lo intentó una vez es mucho más probable que lo vuelva a intentar. Esto nos da mucha visión porque hablamos también del suicidio en los niños y esto que nos comparte, de estos golpes que ellos los reciben en un cerebro tiernito, en una vida corta, da mucha comprensión de por qué impacta tanto. Y ahora que sacamos estos puntos, ¿no? La culpa, los porqués, estos pensamientos que llegan a tener los familiares en duelo, las personas en duelo, me gustaría abrir la siguiente pregunta, que es ¿cómo pudiéramos contrarrestar los estigmas y la vergüenza que genera el suicidio de alguien cercano?
Es que son inherentes al tema, es tan poderoso y por tantos años ha costado tanto trabajo que le hemos cubierto con capas encima. En temas religiosos, pues tan claro como que algunas personas, en algunas religiones, el hacer un suicidio hacía que no me pudieran enterrar en un cementerio, ¿sí? Que no se pudiera o no se debiera hablar de ello, eso modificaba cuestiones económicas, legales, de sucesión, que ahora pues no hace como mucho sentido. Y saben, a ese respecto, en cuanto al estigma, ahora que lo decía yo en el lenguaje, pues estamos en este momento del mundo en el que si decimos las cosas como son, nos ayudamos de manera increíble a poderlo enfrentar y a poderlo resolver de otra manera. La Organización Mundial de la Salud tuvo un quiebre en cuanto al tema del suicidio cuando se suicidó Robin Williams. Él tenía trastorno bipolar, desarrolla una demencia frontotemporal parecida a la que tiene Bruce Willis con características distintas y él decide ahorcarse. Y ahí, en ese siguiente mes, los suicidios por ahorcamiento se aumentaron 18% en Estados Unidos, solo por el hecho de que Robin Williams tomó esa decisión. Y ahí la Organización Mundial de la Salud puso unas reglas a la prensa para cómo manejar el estigma de notificar un intento de suicidio, que si lo van pensando, de cómo se sabían antes las noticias de suicidios de famosos a cómo se manejan ahora son completamente diferentes. Se dice que pasó, se tiene que decir que fue suicidio. No se publica la nota, si hubo una nota, no se dice si hubo una nota, se evitan palabras como los sobrevivientes, como le sobrevivieron una viuda y dos hijos, tomó la decisión valiente de ante tener una demencia, decidió tomar su vida en sus manos y entonces suicidarse, se evita todo eso. Se evita otro tipo de relato, se evita el tipo y el método de intento con el que logró el suicidio. Por esta pasó con Robin Williams, el copycat, la identificación y la copia del método del suicidio. Y la nota tiene la obligación de cerrar con líneas de ayuda y decir que el suicidio es una enfermedad y ahora lo ven en las series, en los streamings. Si este capítulo contiene escenas de suicidio, si tú o un familiar tiene algunas situaciones semejantes, este es www. La empresa tiene que tener una página web y una línea de ayuda porque el lenguaje, la forma, la estructura de enfrentar los estigmas, cada vez lo hacemos un poquito mejor. Y lo decía yo hace ratito con el dinero que está poniendo el gobierno de Estados Unidos en los institutos nacionales de salud mental. En este momento ya la inteligencia artificial y el mundo digital nos permite poder detectar cada vez mejor en el algoritmo a las personas que van a terminar cometiendo un intento de suicidio. Ahora, si yo empiezo a hacer búsquedas en alguna de las más famosas redes sociales de suicidio, inténtenlo solo como el ejercicio clínico. Inmediatamente se les va a desplegar una pantalla que va a decir, estos son tus tres contactos principales. ¿Quieres chatear con alguno de ellos? Ay, ok, bueno, gracias. Porque la búsqueda de estas palabras, el algoritmo, cada vez permite tener estas cuestiones de prevención. Entonces, el estigma que es de estas situaciones en suicidio que cada vez creo que se habla más clarito. Me encantan esfuerzos como ahora. Decirle suicidio al suicidio está bien, decirle suicida al suicida está bien. Decirle ahora no sobrevivientes y personas en duelo de alguien que cometió suicidio, pues hay que decirlo así y hay que combatir bien el estigma. Correcto, doctor, muchas gracias. Qué importante es informarnos y que aunque quizá no sea una experiencia cercana, poder documentar e informarnos, justo adentrando en esto, con esta información que nos brinda y que Alejandro tomó, sacó este tema de la culpa. ¿Cómo pudiera la familia, el amigo, la pareja eh, superar este tema de la culpa? Decíamos que es una pregunta que es algo que No se va a resolver. no se va a resolver, que son preguntas que no tienen
no hay como darles resolución, pero de manera profesional, ¿qué seguimiento pudiéramos compartir para esas personas que quizá necesitan lidiar con esto? Mencionábamos un primer puntito hace rato, validar la emoción. Si yo siento culpa, es un cara dura el que venga enfrente y me diga que no, no es culpa lo que estás sintiendo. No, no, hay que validar esa emoción. El segundo puntito, entender que esto me va a dejar marcado de por vida. El que alguien de mi círculo cercano haga un suicidio, eh, pues no, me va a cambiar dramáticamente para el resto de mi vida. Lo voy a procesar, voy a generar un duelo, que es un tercer puntito, el decirle cómo te sientes ahora, eso va a llevar un proceso y va a cambiar y te vas a sentir mejor y lo vas a elaborar. Probablemente hoy que estás muy afectado, te cuesta mucho trabajo verlo, pero las cosas van a caminar diferente. Y la culpa que estás sintiendo ahora forzosamente se va a ir modificada en tu proceso de duelo, ¿sí? Y que eso que estás sintiendo hoy como culpa, conforme vayas tú encontrando el, mm, el sentido de qué le aportó a tu vida el que esa persona que era cercana tuya haya hecho este acto suicida, empieza a voltear hacia adelante, empieza a aprender, a entender, a integrar los recuerdos buenos, porque esa persona era cercana a mí, porque teníamos una historia, y una historia que tenía cosas buenas, regulares, malas, y empiezan a integrar todo esto. Puedo entender cuál fue el legado de la vida de esta persona, que esta muerte se dio como se presentan otras muertes, con un contexto más choqueante y más pesado, pero como pudo haber pasado con un cáncer, con un accidente, con una muerte súbita, que todas llevan esta dificultad para el duelo, y entonces puedo empezarle a encaminar a esa persona el que hacia adelante lo empiece a sentir de una forma diferente, lo acepte, lo resigne, pueda construir comunidad. Decías tú herramientas, para eso existen los grupos de apoyo de personas que han pasado por estas situaciones de suicidio, los que hasta han escrito libros, obras, eh, Mm. por ahí el tema del arte como una manera de sacar las Ujú. emociones y eso empieza a generar una construcción y la elaboración del duelo. Entonces, sí, dejar clarito que la culpa es humana, que la culpa se siente, pero que tiene proceso. Y podríamos decir que sí buscar ayuda, ¿verdad? Más allá de tu entorno familiar, de tus amistades, sí buscar ayuda profesional para poder encauzarlo bien, poder encaminarte bien y tener, porque al escucharlo prácticamente se entiende que son pasos a seguir y que seguramente es un proceso largo, si no es que sea de por vida. Es que es la posvención que decíamos. Decíamos 135 personas afectadas, pero en esas 135 personas, ellas tienen 3 o 4 veces más posibilidades de hacer un acto suicida que el resto de la población. ¿Sí? Son personas especialmente susceptibles. Además de que decíamos la genética, pues si además somos familiares, pues yo tengo esa genética en algún grado compartida. Entonces se fijan cómo esto se va reflejando de una forma distinta. En México se suicidan en el último censo el 6.1 de cada 100.000 habitantes. De 1973 era 1.1. Hemos crecido 6 veces en suicidio y no somos, estamos en semáforo verde en el mundo. Estados Unidos se suicidan 11.2, Japón 30 o 23 de cada 100.000, los países escandinavos 23, 24 de cada 100.000. Imagínense que este grupito de personas en duelo de alguien que sufrió un suicidio, pues tenemos 3 o 4 veces más chance. Entonces, esa es la posvención, el que sí vale la pena tocar base con un profesional. A nadie nos extrañaría, hombre, si yo tengo dolor en el pecho, pues iría al cardiólogo. Si soy el esposo, el familiar de alguien que hizo un suicidio, pues voy a hablar con un profesional. Parecería lo lógico. Esto es combatir el estigma, hay que hablarlo así de claro. No, no necesito estarme quebrando. Probablemente vaya una vez,
y el profesional me diga, aquí está el orden, aquí están mis datos de contacto y si necesitas estoy a la mano. Yo tengo una pregunta. Mencionan sobre que, o sea, sí, lo más importante es buscar ayuda y poder hablarlo, pero si una persona se niega totalmente a buscar ayuda o está totalmente en negación con lo sucedido en cuanto al suicidio, ¿Sí? ¿cómo puede otra persona ayudar a esta persona a que sí, a poder hablar, a poder buscar ayuda? ¿Qué recomienda usted para, como para convencer a estas personas o que se animen? Entender que es un proceso y que como los procesos cada quien individual lleva la velocidad y el ritmo de su proceso, Alejandro. Estos que tú me andas contando son personas que están más atoraditos en el proceso y que requieren de más tiempo. Entonces ya desde ahí uno puede ser tantito más paciente, pero si yo soy una persona cercana a alguien que está así de afectado, mi mejor participación es estar ahí. Sí, si no quiere recibir ayuda, si ni quiere hablar, si ni quiere tocar el tema, pues lo que puedo hacer es estar ahí porque seguro va a tener en algún momento esta necesidad de hacer proceso. Sí, romper otro mito, esto muy mexicano, de le va a caer el 20. En salud mental no existe eso de caer el 20. Alguien necesitará hacer procesos, otros menos, otros un poquito más espectaculares. Y el mejor consejo para reflejar esto es que si tú notas alguna conducta o situaciones que te preocupan de una persona en duelo por suicidio, es hablar con él desde ti como primera persona y desde lo que a ti te hace sentir, no del deber ser y de lo que es correcto y de lo que éticamente está bien, porque ahí vas a entrar en una discusión donde seguro te va a decir es que es una injusticia del mundo, que se haya muerto, que lo haya hecho, me tiene jodido, me tiene lastimado y no avanzas para ningún lado. Pero es imposible que te discutan. Oye, estoy preocupado por ti. Me siento mal que pasan unos días y no te bañas, de que has dejado de hacer tus rutinas, de que no te veo como tú eres. Y yo aquí estoy. Si necesitas, yo te voy a acompañar. Si no te sientes con la fuerza para ir con un profesional, yo aquí estoy y te voy a estar acompañando. Entonces, eso logra empezar a bajar las defensas de alguien que está atorado en el proceso, como lo que tú describías, Alejandro, pero la fuerza, los jaloneos, terapia de choque tipo, ahí las películas, el cine, los libros a veces no ayudan, ¿no? Por esta cosa como muy romántica y muy taquillera de, pues si le digo que lo está haciendo terrible y que seguro se está poniendo en la fila de suicidarse, lo voy a hacer reaccionar. No, hay que ser empáticos, hay que ser cuidadosos y hay que acompañar. Esas son como las reglas básicas. Quiero contarles una experiencia para ver qué piensas, doctor. Y em, como les comenté, desde niña tenía esta prisa como por vivir y tenía muy consciente esto de la muerte, el tema de la muerte, de que, pues, que se va a acabar, ¿no? Este proceso, así tenga 100 años. Entonces, no sé si desde niña empecé a tener como mucha conciencia acerca de eso, que tuve una prisa por querer vivirlo todo, ¿no? Ujú. Y conforme fui creciendo, creo que referente al tema que estamos hablando, o sea, había muchísimo tabú acerca de la depresión y en mi cabeza nunca concibí esa palabra, ¿no? O sea, como, porque pues era muy alegre, tenía esta cosa como por querer vivirlo todo. Y conforme voy creciendo, esto fue hace, no sé, 4 años para acá, me empiezo a encontrar con temas existenciales y el sinsentido y el por qué, y, ¿sabes? Y entonces me doy cuenta que estoy deprimida, ¿no? Porque pues lo hablo en una terapia y me sorprendió, bueno, que estaba deprimida. Me sorprendió muchísimo porque yo decía, ¿cómo? Si a mí me encanta la vida, pero empecé a sentir, esto fue a raíz de un desamor que me, que dije, ¿cómo es posible? Toda mi gente me decía, pero esta cosa que no se pueda hablar inclusive yo me sentía tonta poder hablarlo porque era, ¿cómo es posible que por una ruptura te fuiste al hoyo, ¿no?
Entonces, cuando ya me atrevo y lo hablo con mi terapeuta y pues me van con un psiquiatra y entonces empieza este tema de, pero no, yo no quiero tomar pastillas porque qué tal que me vuelvo adicta, qué tal, todos estos tabúes que suceden, pero yo sabía que no podía sola, que era un momento de mi vida en que no, me costaba mucho trabajo y yo decía, no, no es normal porque mis químicos seguramente no están balanceados porque esto no es normal, que me despierte triste, que no le encuentre sentido, que todo me parezca gris. Si no es tratada la depresión, si no es escuchada, ¿crees que esto sea como un vínculo para que crezca y se desate a temas de suicidio? Sí, decíamos hace rato que ya separamos el suicidio de la depresión. La mayor cantidad de suicidios, el 80%, son por depresión, pero no solamente por depresión. Actos impulsivos, adicciones, lo contrario a la depresión, que es la manía en el trastorno bipolar, por ejemplo. En los trastornos de ansiedad, los trastornos psicóticos pueden llevar a actos suicidas. Entonces, Mm. desvincular este primer ejercicio de desvincular la depresión como la única causa del suicidio, sí, pero sí es la más frecuente. La depresión tiene síntomas físicos, tiene síntomas emocionales y tiene síntomas cognitivos, intelectuales. Entonces, ahora que decías tú, la generación de pensamientos trascendentales en exceso, de sentido de vida, de muerte, suicidas, son parte de los síntomas depresivos. La pregunta que tú hacías, me pasaba desde chiquito la presencia chiquita, la presencia constante de la muerte, la compensación de querer vivir todo de una manera acelerada, que eso hiciera a lo mejor una expresión atípica de la depresión que lo entendiste cuando se quebraron un poco más las cosas en una ruptura amorosa y que estabas trabajando correctamente en psicoterapia y te diste cuenta pues que a pesar de que hacías bien un trabajo en psicoterapia y un seguimiento, no lograbas cambiar esto. Y decirlo contundente, la depresión es una enfermedad, igual que una neumonía. La depresión da en el cerebro. Mientras más tiempo dure una depresión, más se lesiona el cerebro. Si yo tengo una neumonía y duro 3 meses con el pulmón mal, seguro voy a acabar muy mal y voy a tener que usar oxígeno mucho tiempo y hacer rehabilitación. Si yo tengo depresión 15 años, va a ser más difícil de tratar y va a costar más trabajo y puede llevar a mayores secuelas, como de repente pensar en el tema del suicidio. Entonces, dejar muy claro este tema de que la depresión es una patología neurológica donde se reciben tratamientos de estilo de vida, de psicoterapia, de fármacos, de dispositivos médicos, que a veces ahora cuesta todavía más trabajo pensarlo así, pero existen, y que eso modifica y cambia la química y las acciones cerebrales para que esté curado el órgano. Y así es como lo tendríamos que ver, aunque es una cuestión de mis emociones, de mi espíritu, de mi alma, de mi esencia, pues pasa porque me enfermé y porque lo tengo que tratar con los profesionales. ¿Cuántas personas se pueden identificar con eso que te tocó a ti, ¿no, Julieta? Con una ruptura, que es como a veces que, no, que nos decae y que nos hace sentir así, que no le encontramos sentido a la vida. Tú, vale, no sé si quieras compartirnos algo, seguro has escuchado algo, pensado en esta conversación sobre algún punto que quisieras abrir. Igual como tú, yo nunca he estado mm, cerca de algún caso de suicidio, pero sí he llegado a sentir a veces, como, como que me he llegado a imaginar o a ponerme en alguna situación hipotética en la que algún familiar o algún conocido llegue a cometer suicidio y sí me llega a generar un poco de miedo, ¿no? Pues, porque la verdad, pues yo no sé cómo podría reaccionar ante algo así, que sí es algo muy fuerte. Importante, Jimena, de este ejemplo que decía, cómo, y conectando con algo que yo decía, cómo logras, ya en la ayuda, ahora que decías, pues me lo imagino y lo veo abrumador, pero esta persona que es hermano, mi hermano no estaba deprimido, prueba chocongos, hace un brote psicótico y se suicida, y hago una
uso de mi resiliencia y termino construyendo una cosa. No vuelvo a ser el mismo. Esto me marcó para toda la vida, ahora que lo decías tú, Alejandro. Pues me puede marcar, sí, pero como un ser humano que quiero seguir adelante y que debo de aprender de las cosas, construir algo a partir de la desgracia, ese es un afortunado ejemplo, pero ahora que tú jugabas a la imaginación, Alejandro, entender que los seres humanos tenemos capacidades de salir adelante y esa es la resiliencia. Como lo decía el doctor Viktor Frankl, que consideraba que el sentido de la vida era a través como del dar, del recibir, de los valores de situaciones al límite, ¿no? Cómo el ser humano podemos agarrar este coraje para transformar una situación que puede ser caótica y lo que decías, doctor, con resiliencia y transformarla para un mayor bien, ¿no? Ujú. Bajarle al estigma en el tema del suicidio, entendiendo que es una cosa terrible que nos golpea a los que estamos cerca, pero que lo vamos a procesar, nos va a dejar marcado, lo vamos a procesar, cada quien a su ritmo y de maneras diferentes, y todos vamos a salir adelante si nos ayudamos de las herramientas que ahí están. Qué maravilloso que comparta eso, ¿no? Todos podemos salir adelante si nos apoyamos de las herramientas. Creemos que podemos aportar con un granito de arena y me gustaría que reflexionáramos sobre este punto, sobre el arte como agente de cambio, desde la perspectiva, por supuesto, profesional de un psiquiatra y de ustedes como actriz, como actores. ¿Cómo podemos ver desde este punto el arte como agente de cambio? Aquí quiero responder yo primero porque soy el menos importante y Ujú. entonces si me No, van a no, no. ayudar ustedes, porque en la experiencia de nosotros, eh, esto lo que hace más accesible a las personas temas tan difíciles y tan duros como el que estamos hablando el día de hoy, ¿sí? Tratarlo en una película, tratarlo en una serie, tratarlo en un libro, tratarlo con una pintura, con una canción es mucho, mucho más digerible que lo que pasa en la vida real. Ahora que decían, bueno, yo no he tenido una experiencia cercana de suicidio, es muy difícil y cuesta mucho trabajo y pesa, pero si lo veo en una película, si lo leo, puedo empatizar, puedo sentirme en esos momentos. El ejercicio que hacía Alejandro, que mencionaba, pues yo me he colocado en ese punto y, y lo veo difícil y me obliga a pensar en esto. Entonces, para mí el arte es una herramienta básica para poder tratar temas difíciles de salud mental. Sería impensable, me hacen la mitad del trabajo para cuando tengo que trabajar en estas situaciones si las personas han tenido contacto en el arte con todo esto. Qué maravilloso escuchar eso, ¿no? Nosotros desde nuestra trinchera, que un especialista nos comparta eso, suma mucho y nos motiva más para seguir trabajando a favor de estos temas tan importantes. Julieta, Ale, ¿algo que quieran compartir? Sí, para mí creo que, bueno, el arte me ha ayudado a mi vida, o sea, me ha ayudado a ver la vida con mucho mayor profundidad, con mayor sentido. Esto que, o sea, por ejemplo, además de actuar, pinto y nunca he tomado clases, pero sin embargo, o sea, dejo plasmar mi psique en lienzos y ahí me di cuenta que expresaba cosas que no podía expresar verbalizando. Y ya después las analizo, ¿no? Porque me parece muy interesante. He descubierto que creo que es una gran herramienta para poder empoderar a niños, adolescentes con estas habilidades artísticas. En mi caso, me doy cuenta que lo uso también como un acto terapéutico, que puedo pasarme horas pintando, escuchando música y solamente expresando mis emociones al mismo tiempo como con la actuación. Eh, Creo que es una gran herramienta para poder pues mejorar como la autoestima, la confianza, como para bajar también niveles de estrés, de ansiedad. Mm. Para mí eso ha sido como el arte y para mí es una bendición, la verdad, poder expresarme.
Yo lo que me he dado cuenta muchísimo es que el arte sí puede llegar a salvar vidas, hablando en muchas cosas en general. Por ejemplo, eh, hay un, hay un manga que a mí me gusta mucho, que he visto muchos casos de personas que comentan que el personaje protagónico de ese manga le salvó la vida, ¿no? Y siento que, no sé, que el arte tiene el poder de, de darle valor a las personas que lo ven. Mm, más bien como de inspirar. Este, y lo que me gusta del arte es justamente eso bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me pongo a crear, actuando o haciendo música, yo noto que me vuelvo como si fuera un niño pequeño jugando. Y pienso que eso es muy importante porque las personas no deberían dejar a un lado el niño que tienen dentro y seguir disfrutando como si fueran un niño, una niña, y que esto, no sé, siento que el arte sí es como un medio necesario para la vida, para el ser humano. Agradezco mucho esto, que se abran, que podamos tener esta apertura, que exista este proyecto. Esperemos estar tocando corazones, que muchas personas empaticen, que nos compartan su opinión. Síganos en nuestras redes sociales, en Onírica Lab. Estamos gestando este y otros proyectos y seguramente vendrán muchos más. No sé si quieran cerrar con un mensaje para todas esas personas que nos escuchan, que nos ven. Doctor, Bueno, usted es cerraré el mi experto. parte. No, no, nos tocó el conversatorio y lo elegimos así sobre las personas de duelo del suicidio. Ya los otros conversatorios tocarán el resto de las aristas, pero a manera un poquito de sumario, el decir, pues bueno, todos nos vemos afectados, ya vimos la cantidad de personas que se afectan con un suicidio. Es normal que nos sintamos muy mal, que se refleje hacia nosotros, que nos despierte emociones muy intensas. Esto genera un proceso de duelo súper resumido y muy a flor de piel, que lo convierte en especial en difícil y que si de por sí un consejo frecuente es que se toque la puerta de los profesionales, pues en este es casi obligado, esa era la posvención que decíamos, hay que tener contacto con un profesional, sobre todo en estos casos, ese tendría que ser mi cierre. Alberto, de verdad que buen pilar para poder, poder apoyarnos en este tema tan fuerte. Y gracias, Jimena, Alejandro, por, pues, por esta conversación tan sabia. Gracias. A ti, Julieta, muchas gracias. Ale, un último mensaje para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Pues yo con lo que me quedo, yo creo que sería que somos humanos todos y todas y que está bien sentir, o sea, si estás pasando por un duelo, está bien que lo vivas y que no lo niegues, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues somos seres humanos y yo creo que lo que más nos define son los sentimientos y lo más importante que estos sentimientos los podemos llegar a expresar mediante pues, el habla o comunicarnos o mediante el arte. Entonces yo creo que cerraría con eso de que pues sí, de que somos humanos y que estén abiertos a sentir cualquier cosa y sobre todo también a sentirse en la confianza de buscar apoyo cuando lo sientan necesario. Yo me quedo con algo que nos mencionó el doctor: validar las emociones de los demás, cuidarnos los unos a los otros y esperemos nos escuchen en nuestro siguiente conversatorio. Agradecerles su presencia y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias.